Antiguo Testamento, inicio de todo. Nuevo Testamento, la venida de Cristo Redentor. Silencio de 400 años, persas, macabeos, Alejandro Magno, Roma, Septuaginta, Segundo Templo. Este sí sabe. Ya, a ver. Silencio de días durante 400 años. 400 años de silencio. Hubo un silencio donde Dios no habló. Un silencio. El tiempo siguió. Dios no habló, pero todo siguió su curso. El Señor guardó silencio. Y este de acá. Hubo alrededor de 400 años de silencio por parte de Dios desde el pueblo judío. Fue preparado e influenciado por personas, por los persas, romanos. Bueno, esto fue para profetizar, debe ser, no, para preparar la sociedad cultural y políticamente. Muy bien, muy buenas respuestas, algunas buenas, algunas que nos muestran más o menos cómo está el grupo en tanto el conocimiento de esto. Quiero presentarles algo a manera de introducción. Primero, escuchen por favor, el silencio no fue una ausencia. A partir de todo esto que hemos leído les voy a decir algunos datos. El silencio no fue una ausencia. Cuando cerramos el libro de Malaquías, ¿se acuerdan cuántos libros tiene la Biblia? 6. ¿Cuántos son en el Antiguo Testamento? 39, Nuevo, 27. El Antiguo comienza con y termina con Malaquías. Muy bien. El Nuevo comienza con y termina con. Ya, muy bien. ¿Y dónde está Macabeos? Vamos a. Eso justamente son las cosas que van a salir el día de hoy. El silencio no fue una ausencia, ¿ya? Cuando cerramos el libro de Malaquías parece que la historia se detiene, que no hay más profetas, como decía alguien ahí, no hay nuevas revelaciones, no hay, así dice el Señor, pero la historia no se detuvo, y mucho menos Dios. Eso tiene que quedar muy claro. Lo segundo punto, a manera de introducción, es que ¿cómo estaba Israel al terminar Malaquías? A manera de contexto también, ¿cómo deja el libro de Malaquías el pueblo de Israel? Israel no era una nación independiente. ¿Te acuerdas la historia de Esther? ¿Te acuerdas la historia de Esther? En la historia de Esther básicamente estaban viviendo en un reinado en el cual el imperio persa había esclavizado o estaba gobernando el pueblo de Israel. Bueno, bajo ese dominio se manejaba el pueblo de Israel al terminar el Antiguo Testamento. Israel era una pequeña provincia bajo el dominio extranjero, primero bajo el imperio persa, sin ningún rey propio, sin poder militar y sin ninguna soberanía. Así estaba, ese era el contexto en el que se manejaba el pueblo de Israel al terminar Malaquías. ¿Cuál era su situación social? Un total desánimo espiritual, una corrupción sacerdotal, que lo denuncia Malaquías, un ritualismo sin ninguna transformación, una esperanza totalmente debilitada, era lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. La gente seguía creyendo, pero estaba totalmente cansada. Y la situación económica es que habían altos impuestos, dependencia de imperios extranjeros, una agricultura como base principal y una gran desigualdad entre las clases altas religiosas y el pueblo común. O sea, era un pueblo esperando, pero sin control sobre su destino. Entonces allí comienzan estos 400 años. Puedes ir tomando notas si tú quieres. En estos siglos ocurren cosas enormes. Y los voy a manera solamente de hacerle una presentación rápida. Surge el imperio griego, se impone el idioma griego, se traduce la Biblia en griego, que es básicamente la Septuaginta, que es alguien que también lo mencionó ahí en uno de los post-its. Se desatan persecuciones terribles, nacen los fariseos y los saduceos, Roma se convierte en la potencia mundial y se construyen caminos que conectan todo el mundo conocido. Pregunta, ¿era realmente un silencio? Y la respuesta es no. Era una preparación lo que estaba pasando en ese momento. Mientras el cielo parecía callado, Dios estaba preparando muchas cosas y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Gálatas 4:4 dice lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, acuérdate de esta frase, cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Dios envió a su Hijo. ¿Cuál era ese cumplimiento que se tenía que pasar? ¿Esos 400 años de preparación era lo que tenía que pasar? Probablemente era ello. Y muchas cosas que se tenían que pasar en esos 400 años. No fue casualidad, fue un momento exacto. ¿Está bien? Entonces, vamos a ir ahora a una línea de tiempo. Si me puedes ayudar ahí, Johnny, por favor. Ah, una más. Ahí está. ¿Lo ven? Vamos a ir a una línea de tiempo, básicamente que al terminar Malaquías y comenzar básicamente Mateo, ¿no? Las tres etapas bastante marcadas, y vamos a ir a partir de cada uno de ellos un poco desmenuzando y viendo qué es cada una de ellas y qué pasa en cada una de estas etapas. Hay tres etapas: la etapa de los persas, la etapa de los griegos y la etapa de los romanos. En cada una de ellas con características diferentes, situaciones diferentes, pero también con consolidaciones o situaciones que se generaron a partir de él y que van preparando todo para la venida de Jesús. Entonces, la etapa persa. Al terminar entonces Malaquías, seguíamos, como yo les mencionaba, en una etapa de dominio del imperio persa. Judea era una provincia del imperio persa. Es el periodo inmediatamente posterior a los últimos escritos del Antiguo Testamento. No hay nuevos profetas reconocidos y comienza el llamado silencio profético. ¿Cuáles eran las características principales de esta época? El dominio moderado y tolerante hacia los judíos. Les permitían todavía seguir con sus tradiciones, seguir con su religión. Se permitía la práctica religiosa. El liderazgo espiritual pasa de los profetas a los escribas y los sacerdotes. Se fortalece el estudio y la interpretación de la ley. A ver, un poquito por acá. Perfecto. Se fortalece el estudio y la interpretación de la ley, o sea, el Torá. ¿Y qué aportes da esta etapa religiosa? Bueno, la estabilidad religiosa, porque permitió conservar la fe monoteísta del pueblo judío, la consolidación del judaísmo, el nacimiento de instituciones clave como la sinagoga y los escribas como intérpretes de la ley, y la preparación espiritual del pueblo, aunque sin ninguna revelación nueva. Estamos hablando de esta etapa de los persas. ¿Está bien? Vamos a pasar a la siguiente etapa, que es quizás la más, donde hay más de qué hablar. Pasamos, por favor, Johnny, unas presentaciones más adelante para ver una más. Esa. La etapa griega. Y aquí vamos a un poco también desagregar un poco las partes para poder ver qué pasa en cada uno de ellos. Bueno, estábamos en la conquista o estábamos el pueblo de Israel bajo el dominio de Persa, pero viene justamente Alejandro Magno. Llega en ese tiempo, Alejandro Magno conquista el imperio persa y extiende la cultura griega, y al decir cultura griega, estoy hablando de idioma, cultura, filosofía, por todo el mundo. Este concepto se le llama helenización. Básicamente llevar toda su cultura a todos los países a los cuales, o los pueblos a los cuales conquistaba. Introdujo el griego como un idioma común y mostró una actitud relativamente favorable hacia los judíos. No destruye Jerusalén, pero permitió que se establecieran comunidades judías en ciudades como Alejandría. Con él comienza un nuevo orden cultural que marcará profundamente el contexto del Nuevo Testamento. Hay una idea clave a partir de esta subetapa, que Dios usa un conquistador pagano, Alejandro Magno, para preparar el idioma y la cultura donde luego se predicaría el Evangelio. ¿En qué idioma? A ver, acuérdense, ¿en qué idioma se escribe el Antiguo Testamento? Hebreo y arameo. ¿Y el Nuevo Testamento? Mira dónde se prepara todo ello. Aquí viene justamente esta etapa. Alejandro Magno instituye y trae el idioma. Luego,
Alejandro muere joven sin dejar un sucesor y su imperio se divide entre sus dos generales principales. Para los judíos lo más importante fue quedar atrapados entre dos potencias, básicamente Siria y Egipto. El imperio de Siria se les llamaban los Seleucidas y Egipto bajo Ptolomeo. ¿Cuáles fueron esas consecuencias para los judíos ante esta situación de inestabilidad que venían básicamente entre dos pueblos que querían conquistarlos y que los llevaban de un lado para el otro? Judea cambia varias veces de dominio, intrigas políticas constantes, bajo los Ptolomeos relativa paz y tolerancia, pero bajo los Seleucidas una creciente persecución religiosa. La idea clave de esta parte es que Israel vuelve a ser un territorio en disputa y sin soberanía real. Luego viene, y hay un punto muy importante aquí, la Septuaginta. Ante esa influencia griega y la versión de los 70, el griego se convierte en el idioma universal del mundo antiguo. Muchos judíos ya no hablaban el hebreo y en Alejandría se traduce el Antiguo Testamento al griego. Y es allí donde sale la Septuaginta, que es básicamente la traducción de lo que en ese momento era los libros de la ley. ¿Está bien? Todavía no podríamos hablar de una Biblia hasta ese momento, pero sí ya una traducción al griego de todo lo que ese momento era los libros de la ley, que hasta ese momento se conocían. Esto se da entre el año 280 y 150 antes de Cristo. ¿Cuál es la importancia de la Septuaginta? Permitió que los judíos de la diáspora leyeran las escrituras, gentiles conocieran al Dios de Israel y fue ampliamente utilizada en tiempos de Jesús y por los apóstoles. Y esto da justamente pie a que el Nuevo Testamento fue escrito directamente en griego. ¿Cuál es la idea clave de esta etapa? El idioma del imperio se convirtió en el idioma del evangelio. ¿Bien? Luego viene un personaje que se llama Antígono Epífanes. Este fue un rey seleucida, recuerdan que les mencioné hace un momento, Ptolomeos y Seleucidas. Este rey extremadamente hostil hacia el judaísmo. Intentó eliminar la fe judía por completo y para ello toma medidas bastante graves hacia ellos. Sus acciones más graves fueron: vendió el sumo sacerdocio, prohibió la circuncisión y la ley, quema las escrituras, profanó el templo sacrificando un cerdo en el altar. Recuérdense que el cerdo era un animal inmundo. Entonces, dedicó el templo al Júpiter olímpico. Para los judíos fue una de las épocas más oscuras realmente de su historia. La respuesta a ello fue la reacción de los macabeos. Frente a esa persecución surge una respuesta armada y espiritual. La familia de los macabeos lideran una rebelión contra los seleucidas y en 165 a.C. recuperan Jerusalén, purifican y rededican el templo, y es allí donde se da esta fiesta que se le llama el Hanukkah. ¿Han escuchado de esta fiesta del Hanukkah? Es ahí que es una fiesta que celebran los judíos, básicamente. Entonces es ahí donde se da el origen de esta fiesta. Se establece una nación judía independiente y Judea por casi 100 años. ¿Cuáles fueron las consecuencias? En este periodo surgen o se consolidan dos partidos en sí, que son los fariseos, los defensores estrictos de la ley, y los saduceos, más abiertos, que eran a la influencia griega. ¿Cuál fue la conclusión o las conclusiones de esta etapa griega? Fue un tiempo de gran influencia cultural y gran conflicto espiritual. Preparó el mundo para Cristo mediante
Uno, un idioma común, una Biblia accesible y una expectativa mesiánica mucho más intensa. Pero también dejó, y esto es muy triste, nos deja más legalismo, más divisiones religiosas y un pueblo esperando un Mesías político, alguien que los iba a liberar, pero no de manera espiritual, sino a nivel político. Volvemos nuevamente a la línea de tiempo anterior, por favor, Johnny. Esa misma. Bueno, al haber desgregado la etapa de los persas y ya haber visto la etapa de los griegos, vamos a la etapa de los romanos. Roma conquista Palestina en el año 63. Judea pasa a ser una provincia bajo control romano y el gobierno indirecto mediante reyes locales, como Herodes el Grande. ¿Cuáles fueron las características principales? El poder político fuerte y centralizado, el control militar, pero con cierta libertad religiosa, la profunda desigualdad social y la expectativa de un Mesías libertador político. ¿Cuáles son los aportes de esta etapa romana? Una estabilidad y seguridad para poder viajar. Podían viajar por todo el territorio. Una red de caminos que conectaban todo el imperio. Y de aquí justamente se acuña esa frase, no sé si la han escuchado, todos los caminos te llevan a Roma. El derecho romano, que había una protección legal. Un mundo globalizado para la época que facilita la expansión rápida del evangelio, justamente. Entonces, al llegar a estos aportes y nos vamos un poco a disgregar todo lo que se ha logrado a partir de él, vamos a ciertas conclusiones. El silencio de Dios no fue una inactividad de Dios, sino que Dios estaba preparando el escenario histórico, cultural y espiritual para la llegada de Jesús. Cada imperio cumplió un rol en el plan divino. Los persas, conservar la fe. Los griegos, prepararon el idioma y la cultura. Los romanos facilitan la expansión del mensaje. El pueblo esperaba un Mesías político, pero Dios envió un Salvador espiritual, no para liberar de Roma, sino para liberar del pecado. El periodo intertestamentario, que estos 450 años, es la antesala del Evangelio. Sin entender este periodo, el Nuevo Testamento quedaría incompleto. Entonces, ante ello, y ante todo lo que hemos podido hablar, tengo que decirte algunas cosas, algunas preguntas. Y vamos a un poco, en este tiempo de preguntas, conversar un poco acerca de qué opinas de esto. ¿Qué evento, y esto sí lo dejo abierto, a ver quien quiera lo puede responder, qué evento de la etapa griega te parece más impactante y por qué? A partir de lo que hemos hablado. ¿Vale? ¿Por qué? Cuéntame. Amén. Sin embargo, a pesar de ello, siguió adelante todavía se mantuvo, ¿no? Otra pregunta. ¿Qué cambio importante trajo la cultura griega al pueblo judío? El idioma, sí. El idioma y la posibilidad de poder globalizar, ¿no? De poder llevarlo a lo que era otras latitudes, a otros lugares. Sin ello quizá hubiera sido más difícil el poder llevarlo a otros lugares. Bien. ¿Cómo crees que Dios estaba preparando el camino para Jesús durante la etapa griega?
Mira, mira lo importante de esa transición, lo importante de esos 400 años. Mira, eh, Víctor, sí, dígame. a mí me gustaría también remarcar, por ejemplo, que el hecho de que se hubiera cogido o sea, todos los libros del Antiguo Testamento se hayan pasado al griego y se hubiera dado la oportunidad al pueblo de estudiar la palabra de Dios, ¿sabes? Ha hecho también un gran cambio porque desde que llegó Jesús y empezó su ministerio, él siempre estaba como confirmando las promesas del Antiguo Testamento, Amén, claro. ¿sabes? Entonces es como la gente tenía acceso a estudiar la palabra de Dios, pero Jesús también iba como diciendo, yo soy el Señor, porque en tal libro, en tal parte, dice, ahora se cumple esto, ahora se cumple esto. Entonces también es importante, yo creo que esta parte. Sí, y justamente era la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que la Septuaginta fue tan importante para el cristianismo? Justamente por eso, porque daba la llegada a que a las personas en general pudieran revisar esas profecías y poder ver que se estaban cumpliendo, que Jesús estaba cumpliendo todo ello, ¿no? Pregunta más. Si hubieras sido un judío de esa época, ¿habrías resistido la helenización o te habrías adaptado y por qué? Recuérdense, helenización era básicamente esa, básicamente la cultura en ese momento, adaptarse a esa, ¿no? Mimetizarse ante esa cultura que se venía en ese momento. Así es, así es, así es. No solamente de la religión, ¿ah? En general, era toda la cultura en general. Así es todo. ¿Habrías resistido a la helenización o te hubieras adaptado? Habiendo nacido como judío. Ah, claro. Oiga, nos lleva a reflexionar un poco a nosotros ahora, ¿no? Yo creo, ¿No? ¿Nos adaptamos nosotros también o no? yo Cuéntame. creo que es como cuando los que somos extranjeros llegamos a un país y nos adaptamos culturalmente, pero seguimos teniendo nuestras creencias. Amén. Sí, Entonces yo creo que pues, vivirías un poco pues ahí en ese así es. intermedio de las cosas. Buscaríamos no perder nuestra esencia, ¿no? Claro, ¿no? Claro. Aparte la cultura judía también era bastante fuerte en ese aspecto, ¿no? Soy judío, soy, ¿sabes? Parte del pueblo del Señor, del Dios viviente, ¿sabes? Tenía esa parte, aunque ya hubiera vivido esos 400 años un poco así, ¿no? Sabiendo de que, pero claro, que también antes, o sea, ellos crecieron sabiendo de que todas estas cosas han pasado, ¿no? O sea, nosotros, o sea, ellos lo vivieron. Nosotros somos el pueblo que tenía a Moisés, de donde vino Moisés, que abrió las aguas, todo este tipo de cosas que pasaron, que fueron reales, y yo creo que eso da una identidad profunda, ¿no? Un carácter profundo de, no, no, ¿sabes? Aunque hubiera aunque aún así también hubiera muchos que resistieron, bueno, que dejaron de creer en él, ¿no? En Dios, Bien. y empezaron a creer en otros dioses. Gracias. Ahora yo tengo una pregunta que tiene que ver con eso. Esperen un momentito. ¿Qué peligro ves entonces entre mezclar la fe con la cultura dominante y sin ningún discernimiento? Hay una palabra que acaba de decir el pastor aquí que dijo es el sincretismo. Y básicamente es comenzar a mezclar cosas. Tiene que ver con el hecho de mezclar cosas. Ya se diluye la esencia del cristianismo y se va básicamente a mezclarse con varias cosas. Claro, sí. Muy bien.
Qué interesante la reflexión de esta pregunta, porque nos lleva a cada uno de nosotros también a justamente vivir un evangelio real, un evangelio puro, ¿no? Eh, y ante ello, básicamente lo que nos lleva a reflexionar en la palabra y a dirigirnos a partir de ella. ¿En qué áreas de nuestra fe corremos el riesgo de helenizarnos? Me acabas de decir una que es básicamente la fe, ¿no? Pero en qué otras áreas corremos el riesgo de helenizarnos? Música, ¿no? Oye, había escuchado a cristianos celebrando me parece, sí, amén. ¿Qué más? ¿En qué otra área nos podemos helenizar? Redes sociales, ¿no? Qué fuerte el tema de redes sociales el día de hoy, ¿no? Fuertísimo. Mira, me lleva todo a pensar en que realmente qué sabia es la palabra cuando dice, ¿no? En 2 de Timoteo 3, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no? Inclusive esos 400 años no fueron en vano. Y es útil, dice la palabra de Dios, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Inclusive esos 400 años nos llevan a prepararnos justamente eso, ¿no? A no helenizarnos, a no mimetizarnos, a crear una conciencia, a crear un criterio, a crear un sentido de pertenencia clara y una forma de vivir que realmente agrade a Dios. Eso nos lleva. Eh, el pueblo esperaba un Mesías político, pero Dios envió un Salvador espiritual. ¿Qué tipo de Salvador espera hoy la gente? Que esa es una pregunta que les dejo para todos. ¿Qué tipo de Salvador espera hoy la gente? ¿No? Un Salvador, como tú acabas de decir, político, económico, social, en muchas áreas, ¿no? Y la historia se repite, ¿no? Interesante, cuando te pones a reflexionar y te pones a evaluar y te pones lo estudiaba y yo decía, qué parecido a lo actual, ¿no? Se está repitiendo realmente. Y nos lleva a reflexionar ello, ¿no? Y nos lleva a pensar mira, nosotros tenemos la posibilidad como cristianos de poder llevar esa enseñanza a las personas, ¿no? Al mundo en general, que no necesitamos un, un- un Mesías, un Salvador en todo ello. Lo que necesitamos es un Salvador realmente que nos saque de nuestra esclavitud espiritual. Y que creo que por ahí comienza todo, ¿no? Por ahí comienza toda la libertad. Muy bien. Vamos a terminar nuevamente repartiendo esto. Ayúdenme, por favor. Ahí está. Gracias.
Y la pregunta va a ser, dime ahí en el post-it, ¿lo tienen todos? ¿Sí? Dime, gracias. Gracias. A partir de nuestra conversación y de todo lo que hemos hablado el día de hoy, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención y qué es lo que te llevas de esta sesión de aprendizaje? Dale. ¿Y qué es lo que te llevas de esta sesión de aprendizaje? Sí, por favor, lo vuelven a poner ahí, porque lo vamos a leer. Ya, pongan ahí todos. Ya. Ya están todos, creo, ¿no? ¿No? ¿Te falta alguien? ¿Falta alguien todavía? Ya está. Ah, a ver, sí lo veo. Gracias. No voy a poder leer todos por un tema de tiempo, pero voy a leer algunos solamente, ¿ya? Dice, dice, que todos estamos en el kairos de Dios, que a Él no se le escapa nada y que aún su silencio es una respuesta. Qué lindo, ¿no? No hay nada que se escape de su control y autoridad. Que Dios utiliza o utilizó a un conquistador pagano para su gloria. Conocer el periodo de preparación y de interfase entre el antiguo y el nuevo. Nada escapa del plan divino de Dios, no hay silencios ni pausas en Dios, hay propósitos siempre. Wow. Que estamos viviendo los tiempos de Israel cuando Dios estaba en silencio, porque estamos en tiempos de preparación para su segunda venida y eso nos debe llevar a reflexionar. Muy bien. De que Jesús puede cambiar el orden del día, aunque se repita, Él está obrando ahora cuando la gente espera a un político. De cómo preparó Dios el camino de Jesús, todo lo que tenía que acontecer para la llegada del Mesías. Voy a terminar con esto. Lo que más me ha llamado la atención es darme cuenta que Dios no necesita particularmente gente que crea en Él para hacer su obra. Lo que me hace feliz es que así y todo me haya escogido para servirle.
Amén. Amén. Quiero terminar solamente con la siguiente reflexión y que nos lleva un poco a aterrizarlo a nosotros también. El silencio de Dios no significa la ausencia de Dios. Muchas veces significa que Dios está obrando en dimensiones que todavía no vemos. Nuestra reflexión a esos 450 años de silencio tiene que ser que el silencio de Dios en ese tiempo y en estos tiempos para cada uno de nosotros no necesariamente es la ausencia de Dios, sino que muchas veces significa que Dios está obrando en dimensiones en ese momento y en nuestras vidas en dimensiones que todavía no vemos. Amén. Amén. Muy bien, muchísimas gracias. Que Dios les bendiga.